Muy bien, entonces, ya una vez que les mencioné esa parte, lo que quería ver hoy es un poco ya la parte final de esto que debemos de conocer para complejos en R acerca de programación condicional. Entonces, este es un script de R. No sé si este se los pasé anteriormente, pero se los paso aquí en el chat. Igual se los voy a mandar, no se preocupen por eso. Pero se los paso aquí en el chat y es un código que está en GitHub. Ahí van a poder ustedes ver este código, que es el que vamos a estar de cierta manera utilizando hoy, o parte de este código para que aprendamos un poco más de las estructuras de control. Entonces, antes de eso, yo quería ver justamente es esta parte, déjenme ver aquí, bueno, estas son las condicionales. Yo lo que quería ver con ustedes es la parte de los operadores, porque necesito que sí quede muy, muy bien claro esto. Tal vez, no sé si esto mucho, pero sí necesito que quede bastante claro. Y justamente con esto vamos a implementarlo con unos ejercicios de aquí que tengo por acá. Ok, vale, entonces vamos a implementarlo con unos ejercicios que por aquí tengo para que los podamos realizar. Muy bien, entonces, les voy a presentar entonces esta parte de los operadores relacionales. Esto ya se los había presentado anteriormente, pero solamente lo que quiero que quede claro es la manera en cómo funcionan. O sea, simplemente quiero que tengan en mente que lo que generan los operadores relacionales son vectores lógicos como resultado. Entonces, simplemente todo se va a manejar a partir de vectores. Todo va a ser un vector. Entonces, en este script, lo que voy a poner simplemente es, voy a poner operadores relacionales, o bueno, voy a poner operadores en R, operadores en R. Para recordar un poco, en el lenguaje R sabemos que podemos crear vectores con una función que se hace concatenar. Yo creo un vector que sea, por ejemplo, que tenga los elementos 1, 3 y 6, y a ese vector posteriormente lo multiplico por un valor, vamos a suponer que es el 2, y ejecuto este código, control enter, lo que me va a dar como resultado es un vector también de 3 elementos, pero cada elemento va a ser multiplicado por 2. Entonces, 2 por 1, 2 por 3 y 2 por 6. Por eso los resultados aquí en la consola, 2, 6 y 2. Entonces, lo que va haciendo R es generar operaciones elemento por elemento. Lo mismo va a pasar si yo implemento una operación que sea, por ejemplo, 1, 3 y 6 igual, pero ahora esa multiplicación la hago con otro vector de dos elementos, que sea vamos a poner el 2, y el 4, el 2 y el 4, y ejecuto todo este código con control enter. Lo ejecuto y aquí me va a dar un mensaje de advertencia, pero vean lo que me generó. Me generó ahora un 2, 12 y un 12. ¿Por qué? Porque R lo que está haciendo, y es lo que quiero que quede claro nada más en esta parte, es que está tomando el primer elemento del vector más pequeño y este elemento, el primer elemento, lo va a empezar a multiplicar con el primer elemento del vector más grande, es decir, el número 1. Entonces, 2 por 1 nos va a dar este resultado. Luego va a tomar el segundo elemento, que es el 4, y lo va a multiplicar por el segundo elemento del vector más grande. En este caso, 4 por 3. Por eso tenemos aquí un 12. Finalmente, como ya no tiene más elementos donde tomar R en este vector pequeño o de dos elementos, va a reciclar el primer elemento. Eso simplemente tengan en mente que se llama reciclar código. O bueno, reciclar elementos. Va a tomar el primer elemento de nuevo y lo va a multiplicar con el elemento restante del vector más grande, en este caso el 6. Entonces aquí vamos a tener 2 por 6, nos va a dar el 2. Por eso este resultado de aquí cambió con el anterior, porque lo que va haciendo es elemento por elemento. Este mensaje de advertencia, siempre que vean los mensajes de advertencia, recuerden que significa que no es que su código esté mal. Puede haber ocasiones en las que un código tal vez esté mal y por eso nos da la advertencia, pero en este caso en específico, la advertencia que nos está dando es que la multiplicación de un vector de 3 elementos con la multiplicación de un vector de 2 elementos no puede, bueno, sí puede ser realizada, pero va a tener ciertas implicaciones. Es decir, este vector más pequeño nos está diciendo que no es un múltiplo del vector más grande. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice eso? Por la cantidad de elementos que tengo. Es decir, lo ideal sería que haya la misma cantidad de elementos multiplicados entre vectores. En este caso, si yo quisiera resolver el problema de que no me genere este mensaje de advertencia, yo puedo multiplicar en este caso simplemente
único valor con con el vector de 3 elementos. ¿Y qué me va a generar eso? Que R va a tener un valor para cada elemento de este vector grande, el 1, el 3 y el 6. Cuando yo le coloco un elemento extra, va a tener un elemento para el primer elemento, para la primera posición, perdón, un elemento para la segunda posición, pero para la tercera posición, que es el 6, ya no va a tener ningún elemento acá. Entonces ahí se pierden los múltiplos y es por eso que nos genera este mensaje de acá. Entonces, simplemente si queremos evitar que nos genere este tipo de mensajes de advertencia, tenemos que ir multiplicando a través de múltiplos. Por ejemplo, yo puedo multiplicar un vector que sea el 1, el 5, el 8 y el 10. Y lo voy a multiplicar por un vector que sea, en este caso, el 2 y el 4 igual. Cuando yo ejecute este código con control enter, no me va a generar ningún mensaje de advertencia. ¿Por qué? Porque aquí lo que está haciendo es tomar bloques de 2 en 2, R, es decir, lo va a hacer primero, el segundo elemento, el segundo, el tercero, y el cuarto elemento lo va a asignar con este segundo elemento con el cuarto elemento. Entonces vean que no hay elementos que se queden sin pareja, 4, 4, etc. Por eso no nos genera este mensaje de advertencia. Y es en este caso cuando se utilizan los múltiplos. Entonces, todo esto simplemente era para que vieran que R lo que está haciendo es multiplicar o realizar operaciones elemento por elemento. Pueden realizarlas con elementos o vectores de diferente longitud, no hay ningún problema, simplemente nos van a salir estos mensajes de advertencia o en algunas ocasiones no, por los múltiplos. Entonces, ¿a qué va con todo esto? Que lo mismo está ocurriendo aquí. Lo mismo está ocurriendo en el caso de los operadores relacionales. Yo estoy comparando aquí dos vectores. Un vector en color azul que tiene los valores 2, 5 y 9 y un vector en verde que tiene el 8, el 5 y el 7. Cuando yo le aplico un vector, en este caso relacional, esto básicamente es lo mismo como si estuviera haciendo una multiplicación acá. Es decir, solamente estoy cambiando el operador aritmético por un operador diferente, pero la operación es exactamente la misma, es operación entre vectores. Es decir, yo estoy utilizando acá, voy a poner operadores relacionales, yo simplemente estoy utilizando o puedo utilizar el mismo vector que sea el 1, el 3 y el 6, y le puedo poner ahora un mayor que, y le voy a poner, por ejemplo, el 2. Si yo ejecuto este código con control enter, lo que me va a dar como resultado es esto, un vector lógico, donde hay un falso y dos verdaderos. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando yo le aplico aquí este operador relacional, R lo que hace es leer lo siguiente. El número 1 es mayor que el 2, falso. El número 3 es mayor que el 2, verdadero. El número 6 es mayor que el 2, verdadero. Por eso el resultado de la consola. Siempre que utilicemos este tipo de operadores relacionales, vamos a obtener resultados con vectores lógicos. Siempre. Entonces ahí en ese ejemplo, yo pude haber utilizado el mismo vector, pude haber cambiado el operador, ahora un menor que, por ejemplo, con el mismo número 2, ejecuto este código, control enter, y ahora tengo este resultado, un valor verdadero y dos falsos. Y está realizando exactamente lo mismo, elemento por elemento. Entonces, esto es lo que básicamente tenemos que aplicar al momento de utilizar estructuras de control, la programación condicional. Simplemente tenemos que ir haciendo comparaciones, tenemos que ir obteniendo vectores lógicos. En este caso, los vectores lógicos permitidos son los que les he mencionado anteriormente, verdadero y falso. Son los que más vamos a estar utilizando en las estructuras de control. Solamente que estos operadores relacionales los vamos a utilizar de una manera más específica. Ya lo estaremos viendo. Entonces, estos operadores relacionales justamente son esto, implican que compare elemento por elemento la primera posición, bueno, más bien vamos a decirlo posición por posición entre dos vectores y lo que te da como resultado es un vector lógico, siempre es un vector lógico. Algo que normalmente no les menciono, por ejemplo, aquí tengo los operadores aritméticos. Eh, Estos operadores aritméticos se les llaman operadores binarios. ¿Por qué? Porque están realizando operaciones entre dos vectores diferentes. No importa que solamente sea un número, como el ejemplo que les ponía en la consola. Este simple 2 que está aquí representa un vector en el lenguaje R. Esto es un vector. El número 1, el 2, el 3, el 4, su número favorito, el número de la suerte de alguien, etcétera. Cualquier valor, cualquier número, es un vector en R. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es
con un operador aritmético, por ejemplo, de suma, resta, multiplicación o división, comparar o realizar operaciones entre dos vectores en diferentes lados. A esto se le llama un operador binario. Estos operadores relacionales también son binarios. ¿Por qué? Porque están realizando comparaciones entre dos vectores diferentes. Un vector en azul en este caso y un vector en verde. Y el resultado va o será, en este caso, un vector lógico. ¿Vale? Entonces, nada más como algo que podríamos probar. Es decir, voy a poner estos mismos vectores. Este vector que estaba arriba, el 1, el 5, el 8 y el 10. Pueden escribir otros si quieren ustedes, para que vean que el resultado tendría que ser similar. Bueno, no similar, sino que la manera en que opera R es similar. Voy a poner entonces 2 y 4. Y lo que hice simplemente con este código que estoy subrayando aquí, a diferencia del código anterior de la línea 44, es cambiar el operador. Yo estaba utilizando un operador de multiplicación y ahora estoy utilizando un operador relacional que es el mayor que. Si yo ejecuto este código con control enter, lo que me da como resultado es esto. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Y qué es lo que hizo R? Exactamente lo mismo que con el operador aritmético. Tomar el primer elemento y evaluarlo con el primer elemento del otro vector. Luego tomar el segundo y pasarlo al segundo, evaluarlo con el segundo, perdón. Luego, como ya no tiene vectores aquí con los cuales evaluar, va a reciclar el primero y lo va a comparar con el tercero. Y luego el segundo con el cuarto. Y así es como obtenemos este resultado. Vamos a ver si es cierto o si es adecuado o concuerda con lo que estamos observando. Es decir, está tomando siempre la parte izquierda en este caso, primero. Entonces compara, el número 1 es mayor que el 2, falso en esta posición. El número 5 es mayor que el 4, verdadero. Como ya no tiene aquí elementos, vuelve a tomar el 2 y ahora lo compara con el 8. El número 8 es mayor que el 2 y en esta posición me da el verdadero. El número 10 es mayor que el 4, verdadero. Vean que este vector lógico que se obtiene tiene una longitud de 4 elementos. Este vector lógico, ya sea con operadores relacionales o con operadores aritméticos, va a corresponder a la longitud del vector más grande. En este caso yo tengo el vector más grande aquí, entre estos dos, el 2 y el 4, y este que tiene 4 elementos, justamente este que tiene 4 elementos. Es el vector más grande. Entonces el vector lógico o vector que obtengamos como resultado de alguna de estas operaciones o de estos operadores será justamente de una longitud igual al vector más grande. Entonces, si yo tuviera aquí un vector, por ejemplo, y voy a agregar otros elementos, el 20, el menos 8, el 2, el 1.3. Yo tengo aquí ahora, en este caso, voy a poner uno más, que sea el 5.6, ¿no? Que tenga 6 elementos. Tiene 6 elementos como tal, 6 elementos, 9 elementos. Tiene 9 elementos. Entonces, cuando yo ejecute este código, lo que va a hacer R es, me va a generar un mensaje de advertencia, sí, pero lo que quiero que vean es que la longitud que se obtiene es exactamente igual a la del vector más grande que estoy subrayando aquí arriba. Vamos a contarlos, nada más. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 valores lógicos. Exactamente igual que el que está aquí arriba. Si ustedes los cuentan, van a ser 9 valores o 9 números aquí, diferentes. Y el vector lógico tiene 9 valores lógicos, entre verdaderos y falsos. Entonces, básicamente lo que R está haciendo es eso, lo mismo. Tomar el primero, compararlo con el primero. El segundo con el segundo, me quedé sin valores acá, vuelvo a tomar el primero y lo comparo con el siguiente valor que sigue. Y así se va R hasta que termine. Entonces, eso hace cada uno de estos operadores. No importa si es el mayor que, el mayor igual que, en este caso aplica exactamente lo mismo. El menor que, menor igual que, se escribe así. Y ojo aquí, nada más algo importante. Estos operadores como tal los podemos obtener en nuestras computadoras sin ningún problema con esos signos mayor o menor que. Pero lo que sí quiero que quede claro es la manera en que R va a interpretar la igualdad aquí. Hay dos formas de decir, o vamos a poner, de llamarle a la igualdad en un lenguaje de programación, o en específicamente. Aquí en este caso, si yo utilizo un signo nada más, lo que estoy utilizando es el signo de igual. Si yo utilizo dos signos, se le llama la igualdad. En R, una igualdad quiere decir que hay dos signos aquí y va a comparar en este caso dos vectores numéricos, dos vectores de tipo carácter o lógicos incluso. Aquí yo solo les estoy poniendo numéricos. Pero esta es la igualdad en el lenguaje R. ¿Por qué les digo eso? Porque
Algo que estábamos viendo es justamente algo anterior. Bueno, esto no es de la clase, de la sesión anterior, era de sesiones anteriores. Bueno, más anteriores todavía. Es que para poder asignar un vector a una variable utilizábamos este operador, un signo menor que y un guión. Es como una flecha. Ese es el operador de asignación. Si yo, voy a poner acá el ejemplo, ¿ven? Voy a ejecutar este código nada más. Bueno, otro diferente. Voy a poner operadores de asignación, nada más. Los operadores de asignación. Y voy a poner bec1, la flecha, signo menor que, igual, perdón, guión. Voy a poner el 1, el 6, el 7, el 10. Y voy a ejecutarlo, control enter. Y eso permite que se guarde mi variable en mi ambiente de R. Yo puedo obtener el mismo resultado con otro vector, voy a poner bec2, si coloco un signo de igual. Y luego coloco el vector que quiero almacenar o que quiero guardar. En este caso voy a poner 4, 6, 7 y 9. Y lo ejecuto, ¿no? Control Enter. Y vean que lo que acaba de pasar es que esta variable que se llama bec2 se guardó en mi ambiente de R. bec2 aquí está. Entonces, este operador, estos dos operadores los podemos utilizar de forma indistinta, en este caso, para asignar valores a una variable. Lo podemos usar de esa manera. Yo no les recomiendo que lo utilicen mucho. ¿Por qué? Bueno, que no utilicen mucho el signo de igual. ¿Por qué? Porque habrá ocasiones en las que vamos a tener que utilizar códigos que tengan signos de igualdad, que tengan signos así como estos. O por ejemplo, en un data frame utilizamos un signo de igualdad también. No solamente aplica para los data frames, aplica para cualquier función. Y les pongo el ejemplo. Hay una función que se llama sec, que era la que les presentaba. No, a ver, mejor les coloco otra. Una función que se llame, a ver, vamos a ver, length, la de length, que te permite ver la longitud de un vector. Voy a presionar tab y vean que cuando presiono tab hay un argumento. Los argumentos los puedo identificar por este simbolito color morado, este rectángulo color morado. Lo selecciono y va a haber otro signo de igualdad ahí. Entonces yo no les recomiendo que utilicen este para asignar a variables porque podría confundirse después cuando tengamos códigos más complejos con los de los argumentos o simplemente podría confundirse con los operadores relacionales. Entonces, solamente esa era la distinción que quería hacer. Y justamente para que R pueda leer un signo menor igual que, le colocamos el signo menor que y después le colocamos el símbolo de igual. Para el caso de mayor que es exactamente lo mismo, el símbolo mayor que y el símbolo de igual. Y eso generará exactamente las mismas comparaciones que estuvimos viendo aquí entre estos vectores con estos operadores relacionales. Simplemente que aquí lo único que hace es cambiar el operador relacional y dependiendo del operador relacional será el resultado que obtengamos, verdadero o falso en alguna posición específica, ¿vale? Ok, esos son los símbolos operadores relacionales. Hay un operador relacional que me acuerdo que se les había presentado, que es la desigualdad. Esto lo vamos a estar utilizando más adelante, pero simplemente tengan en mente que la desigualdad lo que hace es comparar vectores y determinar qué valores no son iguales. Simplemente eso es lo que significa. Este simbolito de aquí, este simbolito de exclamación hacia abajo, es muy importante que lo conozcamos, porque lo vamos a estar utilizando. Esto lo que me permite, sin el símbolo de igual acá, el simple hecho de utilizar el símbolo de exclamación hacia abajo, se le llama una negación lógica. Es decir, voy a poner como ejemplo acá, voy a poner negación lógica. La negación lógica lo que hace es invertir los valores de los operadores, invertir los valores de cualquier objeto lógico. Es decir, voy a poner la palabra true. Si yo ejecuto esto, control enter, pues evidentemente voy a obtener la palabra true. Pero ¿qué pasa si yo al inicio de la palabra le coloco el símbolo de exclamación y ejecuto ese código? Si yo lo ejecuto, lo que va a pasar es que se va a negar la parte verdadera, la parte lógica, y ahora se va a obtener lo contrario del input, ¿no? Del valor verdadero, que es falso en este caso. Entonces es como una negación. Si yo nego la negación, vamos a poner acá un false ahora, voy a obtener un verdadero cuando la ejecute. Y aquí está el resultado. Entonces lo que me permite hacer en este caso, este símbolo de exclamación hacia abajo, es negar los valores lógicos. Eso tiene un gran impacto en las estructuras de control, porque habrá ocasiones en las que vamos a tener que utilizar o nos vamos a tener que ver forzados y forzadas a utilizar una negación lógica para cambiar el resultado que queramos. Porque hay ocasiones en las que tal vez
cierta operación no la vamos a poder ejecutar de forma directa. Entonces vamos a tener que negar cierto, vamos a decir, cierto objeto lógico, y a partir de esa negación, trabajar con esa negación y especificar un código que nos permita resolver un problema en específico. Esto lo vamos a estar viendo. Pero la negación lógica es ese símbolo de exclamación. Fíjense que algo que nunca he intentado, me dio curiosidad ahorita, es qué pasa si lo utilizo con un vector numérico, ¿no? Vamos a probar. Creo que eso no lo he intentado. Pero vean, me da falso, falso, falso. No me da error. Yo pensaba que iba a dar alguna advertencia o algo, pero no me da ningún error. Me da todo una negación. Porque como tal les digo, esto es una negación al final de cuentas. De cierta manera, lo que pasó aquí cuando yo coloco valores numéricos es que no sé si recuerden cuando vimos lo de la coerción explícita, implícita, explícita, es que si yo junto, por ejemplo, un valor 1 con un valor verdadero, pero un número 5 voy a poner aquí, con un valor verdadero y ejecuto este número, pero en este vector, lo que obtengo como resultado en esta posición es el número 1. Entonces R le asigna, en este caso, el número 1 al valor verdadero. Si yo coloco esto con un valor falso, es exactamente el mismo número 5. El 5 no importa, y puede haber sido otro número, es aleatorio, se me ocurrió antes. Lo que obtengo ahora es el valor 0. Entonces R le asigna el valor 0 al valor lógico de falso. Entonces lo que está pasando aquí es que todo valor que sea arriba del número 1, que sea mayor a 0, le va a asignar R siempre el valor de verdadero. Siempre, siempre va a ocurrir eso. Y eso lo veíamos justamente con esta parte, no sé si recuerden, lo de la coerción explícita, con estas funciones de as.logical y para poder transformar datos. Entonces, si yo ejecuto este código, por ejemplo, as.logical, yo este número que en ese momento se me ocurrió, 14.569, lo que obtengo como resultado es verdadero. Si yo obtengo o ejecuto el código anterior, que era as.logical y un 0, lo que obtengo es el falso. Entonces, todo valor numérico mayor a 0 le va a asignar verdadero R. Entonces, lo que está pasando aquí en la negación lógica con este vector es que todos estos números es como si R los estuviera interpretando como verdaderos. Y lo que está haciendo es generar entonces como resultado, cuando lo ejecute de nuevo, puros valores falsos. Entonces, si yo quisiera obtener un valor verdadero aquí, simplemente hay que escribir un 0. Voy a sustituir ese número 5 por un 0, lo voy a ejecutar de nuevo, y vean que ahora obtengo un verdadero. Entonces ven que la negación lógica la puedo utilizar incluso para valores numéricos, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con los valores de tipo carácter? ¿Qué pasa si yo le digo que quiero negar, no sé, una letra, la letra A? Lo ejecuto y lo que va a pasar es que me va a generar un error. Porque R no va a poder interpretar ese argumento, no va a poder interpretar cómo negar una letra. ¿Cómo puedo negar yo una letra si la letra no tiene como tal algo definido o algo que pueda definir en un, digamos, ambiente lógico, un ambiente booleano le llaman? Entonces, por eso me genera el error. Con los números y con los valores lógicos, la negación lógica aplica perfectamente. Así es como lo utilizamos. Entonces, esto como tal, digo, el hecho de asignarle el símbolo de igual a la negación lógica es convertirlo en un operador relacional que se llama la desigualdad. Simplemente es eso. Aquí estamos viendo la desigualdad y cuando lo veo de forma individual estamos viendo la negación lógica. Pero de cierta forma es también como una negación aquí, se dan cuenta, ¿no? Estamos negando la igualdad. Es como si lo pudiéramos ver de esa forma. Entonces, al negar la igualdad, obtenemos la desigualdad. Por eso podemos utilizar este operador relacional. Muy bien. Entonces, como parte, digamos, principal de esto, como resumen principal de esto que quiero que se lleven, es que todos los operadores relacionales, mayor que, menor igual que, mayor igual que, la igualdad, la negación lógica, la desigualdad, nos va a dar como resultado siempre un valor lógico entre verdaderos y falsos. ¿De qué va a depender si obtengo verdadero o falso en una posición? Pues simplemente va a depender de cómo R genere las comparaciones lógicas, las comparaciones que veíamos aquí. Si está comparando en si el 1 es mayor que el 2, el 3 es mayor que el 2 o el 6 es mayor que el 2, de eso va a depender el resultado lógico que obtengamos en la consulta. ¿Vale? Muy bien, algo que quiero hacer ahorita, justamente, es algo que les mencionaba. Quiero que veamos unos ejercicios. Quiero que veamos unos ejercicios, porque estos ejercicios, la verdad, a mí me gustan porque nos permiten ver de una manera un poco más
aplicada qué es lo que podemos, o cómo podemos aplicar los operadores relacionales. Entonces, em, lo que quisiera hacer ahorita es, voy a resolver uno de estos ejercicios, estos dos de aquí, para que quede un poquito claro. Voy a resolver uno de estos, pero los siguientes se los voy a dejar a ustedes. Quiero que intenten resolver uno de estos, se los voy a poner ahorita, pero quiero que intenten resolver para que me digan cómo están manejando ustedes los operadores relacionales en combinación con otros que vamos a ver ahorita, que son booleanos. Entonces, este ejercicio como tal de operadores lógicos, utilizando vectores, simplemente lo que te pide es generar, por ejemplo, una secuencia del 20, del 20 al 600 en saltos de 5.85. Inmediatamente, cuando ustedes intenten resolver un problema en específico que tenga que ver con una pregunta, con una indicación, siempre piensen en la manera en cómo, en este caso, cómo podemos resolverlo utilizando código. ¿Cómo podemos resolverlo utilizando código? Pero para saber eso, tenemos que conocer funciones específicas del lenguaje. Entonces, en el momento en que piensen en una secuencia, ustedes ya pueden imaginarse que debe haber muchas formas de generar secuencias en R. Yo les presento algunas. Muchas formas de generar secuencias en el lenguaje R. Y ahorita les estoy presentando esto porque justamente las secuencias las vamos a utilizar mucho en estructuras de control. Entonces, generar secuencias, ¿no? Generar secuencias, voy a poner aquí, en R. Hay diferentes formas. La manera más sencilla de generar una secuencia, no importa ahorita lo de los saltos, nada más quiero generar una secuencia del 20 al 600, ¿vale? Lo primero. Entonces, para generar una secuencia, puedo utilizar una función que se llama check. Simplemente la selecciono y dentro puedo colocar el número de inicio, que será el 20, coma, un espacio y el número final. Ejecuto este código que como tal no está tan largo, lo ejecuto aquí en la consola y obtengo mi secuencia, que va desde el número 20, aquí está el primero, hasta el número 600. Y va de uno en uno, 20, 21, 22, 23, etc. Entonces, yo puedo generar otra secuencia simplemente escribiendo la siguiente sintaxis. Pongo el número de inicio, el 20, pongo dos puntos y luego coloco el número final, el 600. Ejecuto este código, voy a mover la consola, lo ejecuto y obtengo exactamente lo mismo. Aquí ya lo ejecuté. Vean, ya ejecuté el 20, 2.600 y obtengo el mismo resultado de arriba, desde el 20 hasta el 600. ¿Vale? Aquí está. Entonces, esas son unas maneras de poder generar secuencias en el lenguaje R. ¿Pueden ustedes generar una secuencia en el lenguaje R de otra forma? ¿Qué les parece esta forma? Escriben la C de concatenar y van escribiendo 20, 21, 22, 23 hasta el 600. Pues no, ¿verdad? Eso no es algo práctico, no es algo que yo les recomiendo que hagan. Si quieren generar una secuencia, para eso tenemos funciones específicas que nos permiten ahorrarnos el trabajo de estar escribiendo un vector completo desde el 20 hasta el 600. Para eso se crearon las funciones en R. Hoy también se crearon sintaxis específicas, ¿no? Con estos puntos, porque como tal esto no es una función, es una sintaxis nada más de cómo generar una secuencia. Entonces podemos generar ese tipo de secuencias en el lenguaje R. Ahora, la pregunta en específico sí me está diciendo, genera una secuencia del 20 al 600, pero después me da más información y me dice en saltos de 5.35. Y eso guárdala en una variable llamada A. ¿Qué me está indicando acá? Y yo necesito generar esta misma secuencia de 600 números, bueno, no son 600 números, esta secuencia de 570 y algo, 80 números creo, 580 números, 581. A ver si son 77, 78, 79, 80, 81, 581 números. De 581 números del 20 al 600 en saltos de 5.85. Entonces, si yo tengo dos formas de resolver ese problema generando una secuencia, ¿cuál me conviene más? Pues a mí me conviene utilizar la función sec, porque yo sé que la función sec me permite generar secuencias que vayan de un número inicial a un número final, pero que también tenga saltos numéricos. Entonces, simplemente para generar secuencias, generar secuencias con saltos numéricos, lo que debo hacer es escribir sec, dos paréntesis, 20, 600, coma, y luego coloco el número que me va a indicar entre cuántos valores, o más bien
¿Cómo quiero que se hagan los saltos? De 5.5, de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, etcétera. Es el tercer valor. Entonces aquí en este caso el ejercicio me pide 5.85. Lo voy a escribir y lo voy a ejecutar. Cuando yo lo ejecute, voy a borrar esto de la consola, control enter, ya voy a obtener mi secuencia que va del 20 casi hasta el 600, pero estos valores van de 5.85 en 5.85. Entre cada posición que se vaya moviendo R o estos valores numéricos, van generándose saltos de 5.85. Entonces, esta función de C me funciona muy bien. Entonces, lo único que me decía el ejercicio aquí entonces, y esto lo puedo utilizar aquí en esto mismo, aquí puedo escribir código, lo que me está diciendo es que guarde mi secuencia en la variable A. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es escribir aquí el código. Voy a poner el operador de asignación, que es este simbolito. Si hago más zoom, voy a poner este simbolito. Aquí está. Y coloco después mi secuencia. Coloco sec. Ven que aquí está mi autocompleta. Esto es algo que son ejercicios que hice en un formato específico. Luego se los presento si es que me da tiempo en el curso. Pero aquí lo que tengo que hacer entonces es colocar sec, colocar el 20, 600, 5.85. Y abajito me está dando otros valores. Es el inciso B justamente. Me está diciendo, genera una secuencia del 1 al 50 en saltos de 5 en 5, ¿no? Y guárdalo en una variable llamada B. Entonces, como ya sé cómo generar eso y con qué función, pues simplemente lo escribo aquí. Operador de asignación, coloco la función sec, aquí está, coloco que vaya del 1, 50, 5. Y luego me dice el inciso C, multiplica A por B y guarda el resultado en una variable llamada web. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. Bueno, no dos formas, mejor la manera más eficiente de hacerlo es directamente en la variable que quiero utilizar. En esa variable, yo recomiendo que directamente hagamos las operaciones para que se guarden los resultados ahí. Es decir, colocar inmediatamente el operador de asignación y colocar la multiplicación de A por B. Y esto lo que me va a generar es cuando lo ejecute, bueno, esto es una sintaxis, esta es una página que no les había presentado antes, pero me permite correr códigos aquí. Entonces, pues a ver, esperen, no sé por qué se las tenía que pasar. No, sí se las pasé, ¿verdad? No, les pasé el código. Disculpe. Ahí está la página. Se me había olvidado pasarles la página. Entonces, teníamos esto. Le doy en run y lo que me va a generar aquí como tal, ya me tuvo que haber generado algo, es la variable web. Simplemente yo puedo ponerle aquí print, coloco web, ejecuto de nuevo esto y se tendría que mostrar mi variable. Tiene estos valores, que ya fueron la multiplicación de A por B. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto ahorita? ¿Y por qué se los estoy mostrando así tan detalladamente? Porque lo que estoy haciendo aquí es enseñándoles cómo es la manera correcta de poder ir generando resultados y que esos resultados se guarden en variables, pero que tengan un flujo adecuado. Es decir, yo para llegar al final de esta línea, que es la variable web, que es la multiplicación de A por B, tuve que haber generado previamente las variables A y B. Pero esas variables A y B tienen secuencias específicas. Yo pude haber generado lo siguiente. Me voy a ir a la consola. Pudo haber generado lo siguiente. Voy a poner sec, que es la siguiente, que era lo de B, ¿no? La secuencia de 1 al 50 en saltos de 5 en 5. Entonces voy a escribir en la consola 1,50,5. Ejecuto estos resultados nada más para ver qué me generan y me dan mis secuencias, ¿no? Aquí está la del 1 al 50 en 5 en 5. Y simplemente como mi resultado final tiene que ser la variable web, yo pude haber escrito lo siguiente también. Pongo el nombre de la variable que se llama web, coloco el operador de asignación y luego vuelvo a escribir de nuevo 20, 600, 5.85. Me salgo de esa función, de ese paréntesis, coloco el operador de multiplicación y vuelvo a escribir la función sec del 1 al 50 en saltos de 5 en 5, que es la otra secuencia. Este código que acabo de escribir aquí es lo mismo que está acá, nada más que está condensado, está de cierta manera, es más sencillo de poder interpretar. Y a eso es a lo que voy. El punto de todo esto es que ustedes aprendan a que sus códigos, y es lo que más les recomiendo yo, que
Si van a generar muchos datos o una gran cantidad de datos, esos datos siempre hay que intentar guardarlos en variables, porque pueden hacer esto de acá y les va a generar el mismo resultado. Voy a ejecutarlo nada más para que vean. Lo ejecuto, no veo ningún error, le guardo mi variable web que tiene 100 elementos, aquí me dice, y luego la muestro en la pantalla. La muestro en pantalla simplemente escribiendo el nombre de la variable. Estos valores que están aquí corresponden exactamente a los mismos que estaban acá. Aquí está el 20 y aquí está, por ejemplo, el 27.560.9. Pues en la consola aquí está el 27.560.9. Son los mismos valores. Simplemente que lo que escribí aquí, en esta parte, es distinta a la sintaxis, pero funciona de la misma manera. Entonces, en resumen de todo esto, yo lo que les recomiendo es que siempre intenten guardar los datos, si son una gran cantidad de datos, en variables. Esas variables pueden tener el nombre que ustedes quieran. Siempre les recomiendo que los nombres de las variables sean cortos, pero eso lo que me va a facilitar es que cuando yo ejecute estas variables y se almacenen mis secuencias en esa variable A y B, la ejecuto, y hasta aquí en la consola, me va a permitir generar posteriormente líneas de código más sencillas, porque aquí ya simplemente tengo que colocar A por B y ver la línea de código que se generó en comparación con la anterior, que es esta que está acá en la consola ejecutada. Está más grande. Entonces, entre más largos hagan sus códigos, más difícil será interpretarlo por otra persona. Eso me ha pasado mucho. Me ha pasado mucho que luego he visto códigos que son muy grandes, pero al final de cuentas esos códigos se pudieron haber condensado para que no fueran tan largos, no fueran tan complejos. Entonces, lo difícil de eso era interpretar o intentar entender qué estaba pasando en ese momento. Si no guardan sus valores en variables, van a generar códigos enormes que al final de cuentas se van a terminar confundiendo y también podrían terminar confundiendo a las demás personas que utilicen su código. Por eso las variables son muy importantes, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí entonces esto. Nada más les quiero mostrar este resultado. Entonces, acá abajito, lo que me está diciendo son unos ejercicios que, bueno, ahorita voy a intentar. No, pero yo pensé que era la parte de, de la, de generar operaciones ya. Pero bueno, estos igual se los mando. Son unos ejercicios que sí me gustaría que hagan ustedes, pero simplemente te dice selecciona la opción que contenga la longitud de la variable A, B y web, ¿no? En ese orden. Entonces aquí simplemente tienen que utilizar la función length para determinar su longitud. Vean aquí, igual, aprovecho esta pregunta para mostrarles por qué es importante utilizar variables. Vean acá, voy a ponerles función length. Esta ya se las he presentado, la función length. La función len, les digo, me permite determinar la longitud de un vector. Si yo coloco el número 1 ahí, bueno, vamos a poner el número 10 y ejecuto este código, me da como resultado 1. Si yo vuelvo a escribir, aquí no en la consola. Si vuelvo a escribir aquí en mi script len y el número que les gusta, 1500, y ejecuto este código, me da como resultado 1. ¿Qué pasa si yo escribo, por ejemplo, len, coloco len, y escribo un número al azar que se me ocurra ahorita, ¿no? Bueno, por el 5, el 8, el 9, el 7, el 4, el 6, el 3, pero me acabo de ocurrir, los puse al azar. Es un número enorme. Entonces, es como 158 millones. Lo ejecuto y ¿qué me va a dar como resultado? El número 1. ¿Por qué siempre me da el número 1? Porque básicamente lo que me da la función len es determinar la longitud de un objeto. Este objeto es un simple número. Como solamente es 1, la longitud siempre será 1. Si yo meto a esa función len, la función len, coloco, por ejemplo, la secuencia anterior, tal como está escrita, voy a poner sec, dos paréntesis, 20, 600, 5.85 y ejecuto mi código. Lo selecciono, control enter y ahora me va a dar como resultado 100. ¿Por qué? Porque esto como tal está condensado en una secuencia. Voy a ejecutar esto que está seleccionado. Algo que no les había mencionado, aprovecho como paréntesis. Pueden seleccionar un código en específico en un script de RStudio y darle en run para que se ejecute nada más eso que está seleccionado y no se ejecute toda una línea de código. Entonces voy a seleccionar aquí, cerrando ese paréntesis, voy a seleccionar esta secuencia, la voy a ejecutar y justamente tiene estos valores, pero están condensados en una secuencia, si se dan cuenta, en una función. Yo puedo todavía hacer más pequeño este código, evitando escribir toda la secuencia completa. Simplemente
escribiendo el nombre de la variable donde está guardada mi secuencia. Pues simplemente escribo la letra A, porque sé que la letra A es la variable que tiene guardado o almacenada mi secuencia del 20 al 600 en saltos de 5.85. Cuando yo ejecute esta función, len con la letra A en los paréntesis, me va a dar como resultado 100. Y esto corresponde con lo mismo que está acá arriba. Lo voy a ejecutar. Aquí está, el 100. Entonces, vean la gran ventaja de utilizar las variables. Y eso es lo que también les digo, muy importante al momento de generar estructuras de control. Porque, por ejemplo, algo que les voy a mostrar ahorita son esto de las condicionales. Es que en las condicionales sí necesitamos poner bloques de código. Y esos bloques de código sí deben de ser precisos y deben de ser lo más corto posible que se pueda. Porque si empezamos a generar códigos así de largos, nos vamos a terminar confundiendo y eso no es lo que queremos. Porque ahí es donde comienzan los errores en el código, en el lenguaje. ¿Vale? Pero esa es la gran importancia de utilizar estas variables. Bueno, entonces aquí nada más hay que utilizar esa función para determinar cuál es la longitud de cada una de ellas. Pero lo que quería ver entonces era esta parte. Vamos a ver si la tengo. Aquí está, este último. Este último de acá. Vamos a ver. Ya tengo aquí entonces, y esto es justamente lo que les mencionaba. Esto que está escrito en este resultado, que lo voy a colocar acá. Bueno, voy a utilizar esto mismo. Voy a poner, ejercicio de variable web, nada más para saber qué es la variable web. Voy a escribir entonces esto, ¿no? Puedo copiarlo y pegarlo. Lo voy a copiar y pegar para que sea más fácil. Pero algo que sí les recomiendo que no hagan mucho es copiar y pegar, ¿vale? Ya les diré por qué. Pero voy a tener entonces este código. Voy a tener este código, se los paso aquí en el chat igual para que lo tengamos. Es la variable web con esa secuencia. Entonces, si yo la ejecuto, básicamente lo que voy a obtener es lo mismo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Mi variable web que tiene 100 elementos, en donde estos elementos corresponden a la multiplicación de una secuencia del 1 al 50 en saltos de 5 en 5, y la multiplicación también de esa misma secuencia con otra secuencia que va del 20 al 600 en saltos de 5.85 en 5.85. Y lo que me da como resultado es una variable con 100 elementos. Yo la ejecuto y me da todos estos valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí es donde quiero que ustedes me digan qué pueden intuir. Este resultado de aquí, quiero que lo ejecuten en su consola. Quiero que consideren lo siguiente. Tengan en cuenta este código, el código que acabamos de escribir. Estas secuencias multiplicadas, guardadas en la variable web. Y luego, quiero que ejecuten esto en la consola. La variable web, coloquen el símbolo mayor igual que, coloquen el número 5650 y luego quiero que eso lo encierren entre paréntesis y le apliquen este simbolito de exclamación, que si bien recuerdan es la negación lógica. Entonces, simplemente quiero que lo ejecuten y que quiero que me digan qué es lo que ocurre. O es más, en vez de que lo ejecuten, ¿qué podrían intuir ustedes sin ejecutar el código? ¿Qué pueden intuir ustedes que me va a dar como resultado esto? Simplemente con eso. ¿Qué podrían intuir? Pues sería lo contrario, ¿no? Porque uno, digamos, es como decir, dame los números que son mayores a 5650 y la otra es dame los que no son mayores a 5650. Exacto. Justamente eso es lo que podemos intuir que ocurre. Esa parte es justamente lo que pasaría. Y vamos a verla. Entonces, si yo coloco web mayor igual a 5650 y ejecuto ese código, lo que me da como, control enter, me da como resultado un valor lógico. Es el valor lógico que quería que pensaran también. Tengo entre falsos, verdaderos, donde ciertos valores verdaderos son mayores a 5650. Y yo encierro todo eso entre paréntesis, web, voy a escribirlo de nuevo, igual a 5650, lo encierro entre paréntesis y coloco ahora el símbolo de exclamación, como bien mencionas, Claudia, voy a obtener lo contrario. Vamos a ver. Todo lo que era falso aquí, ahora se convirtió en verdadero. Aquí está. Y todo lo que era verdadero, por ejemplo, estas líneas de acá, convirtieron a falso. Bueno, creo que me convienen las últimas aquí. Verdadero, ahora estas son falsas. Eso es justamente lo que estamos obteniendo. Estamos obteniendo lo contrario de lo que le estamos indicando con ese operador relacional. Ahora,
aquí es donde les digo que entra la importancia de utilizar este símbolo de exclamación. Porque si yo quisiera obtener los valores que corresponden a los números mayores a 5550, lo único que yo tengo que hacer es escribir la siguiente sintaxis. Voy a poner extraer valores mayores a 5000, ¿qué era? 650, escribí mal, 5650 de vector web. Entonces simplemente escribo otra vez web mayor igual que 5650 y eso en vez de encerrarlo entre paréntesis, lo encierro entre corchetes. Coloco unos corchetes, uno de cierre, uno de inicio y vuelvo a escribir la variable donde quiero que extraiga mis datos. En este caso es el mismo vector, la variable web. Ejecuto este código, control enter y obtengo los valores mayores a 5650. Y vean que todos son así, mayores a 5650. Cuando utilizo el símbolo de exclamación, simplemente es encerrar dentro de estos corchetes, entre paréntesis, todo este código que estoy subrayando aquí, y colocarle el símbolo de exclamación. Entonces voy a volver a escribir web mayor igual que 5650, encierro entre paréntesis, me voy a mover acá con mi teclado, coloco el símbolo de exclamación y ahora eso lo voy a encerrar entre paréntesis, entre corchetes, perdón. Lo encierro entre corchetes, coloco el de inicio, el de cierre, y de nuevo voy al inicio y vuelvo a escribir la variable web. Ejecuto este código y lo que obtengo ahora es todo lo contrario. Todos los valores que no son iguales, o mayores, o más bien mayores o iguales, los que no son mayores o iguales a 5650. Vean que, por ejemplo, el 20, el 155, el 3314 no son mayores o iguales a 5650. Entonces, así es como se utiliza la negación lógica en estos casos, para poder extraer datos de forma específica. Puedo extraerlos con una condición, ya sea que me interese a mí, mayores o iguales a cierto valor, o puedo utilizar cierto operador lógico, pero negar ese operador lógico para obtener lo contrario. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos haciendo aquí no es negar como tal la variable web, o negar como tal este número, o negar directamente el operador relacional. Lo que estamos haciendo es negar el resultado de todo esto que estoy subrayando, de todo este código. Porque si recuerdan, lo que obtenemos es esto. Son estos valores lógicos. Simplemente lo estoy negando. Y al momento de colocarlo entre corchetes, a R le estoy diciendo que lo extraiga de esa misma variable y me da los datos. ¿Vale? Así es como funcionan entonces ese tipo de operadores. Bueno, estos son los operadores booleanos. Déjenme ver si se los presento de una vez porque es que en estructuras de control a veces no son tan, Este, tan utilizados. Sí se utilizan, bueno, esto es acá, más bien. El operador lógico booleano, como tal, sí lo utilizamos en ocasiones específicas. Y les voy a decir en cuál, por ejemplo. Imagínense que tienen un archivo de Excel o un .csv, un TXT, cualquiera de ellos. Lo van a importar o lo van a colocar en el lenguaje R, en RStudio, y quieren extraer de ese archivo todos los valores que cumplan con una condición, ¿no? Pues, ¿cómo hago eso? Pues simplemente coloco operadores relacionales, ¿no? Como lo hemos estado viendo. O bueno, como lo vimos acá en la consola. Algún valor que sea mayor a 5650, por ejemplo, coloco un operador relacional y extraigo los datos. Pero ¿qué pasa en el caso en el que yo quisiera extraer datos que sean mayores a tal número, que sean iguales a este otro, que se cumpla esta otra condición? Es decir, ya estoy metiendo más de una condición, ya estoy metiendo 2, 3, 4, 5 o las condiciones que yo necesito. Al momento de utilizar más de una condición lógica con un operador relacional lógico, más bien un operador relacional, tengo que utilizar los operadores booleanos, que en este caso es el operador AND, y hay otro que se llama el operador OR. Pero estos yo creo que igual y se los presento más adelante para que lo veamos directamente con la parte que necesitamos utilizarlo. Ok, estos se los voy a presentar más adelantito para que los tengamos en mente, ¿vale? Pero ven, o sea, ven básicamente que lo que hacemos es utilizar operadores relacionales. Lo importante aquí es conocer cómo funciona. eh, Como resumen, lo importante es conocer cómo funciona el lenguaje R,
en casos específicos, por ejemplo, como acá. ¿Cómo está operando? Sí, dime, Aranza. César, tengo dos dudas. Sí, dime. La primera es si cuando pedimos que nos extraiga esto en la variable web, ¿no sería como sobreescribir sobre web, o sea, sobre nuestra variable? Ah, ok, buena pregunta. Fíjate que no. En este caso, no estamos sobreescribiendo en la variable, porque si yo ejecuto, por ejemplo, o escribo en mi consola la variable web o la variable que estemos utilizando, la ejecuto, todos mis datos tienen que estar almacenados, no se tienen que mover, no se tienen que modificar como tal. Entonces, al momento de extraer datos con esta sintaxis, ya sea con esta, con la negación o simplemente sin la negación, simplemente es extraer datos específicos de esa variable. Eso que preguntas es muy importante porque hay ocasiones en las que sí se modifica la variable. Sí se puede modificar la variable, eso sí, pero se necesita otra sintaxis específica. Es más, ahorita se las presento para que vean en qué momento sí se modifica. Pero sí, en este caso específico, al momento de extraer datos, solo de extraer datos, no se modifica, ¿vale? Ok, y la otra variable que tengo es que, bueno, no, la otra duda es que Sí. al momento de extraer los valores mayores a 5.650 salen valores menores. Entonces, ¿cómo es o sea, la lógica de justamente pedir que te extraiga valores mayores y te extrae valores menores? Ah, en este caso, ¿no? Aquí, Ajá, aquí, ¿no? sí. Ah, ok. Fíjate, lo que está pasando, Ah, no, déjame en decir, el... o en cuál. A ver, espera. Ajá. No, y ya me di cuenta de mi error. Estoy viéndolos al revés. Ok. Ah, Gracias. ¿sí está bien todo entonces? ¿O? Sí, sí, es que estoy ¿Sí? viendo el de la negación. Sí, ya Ah, ok. tiene razón. Ah, sí. Justo. Justo es Bueno, por, sí, ajá, por la negación. Sí, sí. Sí, entonces, gracias. no a ti. Gracias por esas preguntas. Sí, tengan en cuenta siempre, bueno, no siempre, porque también es de cierta manera un poco específico en utilizar un, eh, un operador de negación. O sea, aquí se lo estoy presentando porque como tal y es algo que vamos a utilizar en estructuras de control. Pero sí es básicamente la negación, a pesar de que estamos utilizando un operador eh, relacional mayor que sería como el resultado de acá, simplemente al encerrar esto entre paréntesis nos da lo contrario. Esa es la negación. Y fíjate, aprovecho esta pregunta, esa duda que tienes, bueno, que me hiciste, que ya se resolvió, para mencionarles algo importante. Eh, los códigos, ya sea en el lenguaje R, en específico en el lenguaje R, voy a hablar en específico en el lenguaje R. Para escribir los códigos en el lenguaje R, no hay una regla como tal entre dónde debo de empezar a escribir o cómo debo de empezar a escribir. Es decir, qué debo de escribir primero, qué debo de escribir al final. Por ejemplo, para este código, de cierta manera es un código ya un poquito más completo, el de la negación lógica. ¿Qué tuve que haber escrito primero? Tuve que haber escrito primero el 5650, tuve que haber escrito primero el operador relacional, escribí primero la negación lógica, o qué escribí primero. La manera en que los escribo yo, y es lo que les recomiendo que hagan y practiquen, que vamos a practicar, es siempre escribir los códigos de adentro hacia afuera. Es decir, siempre escribir todo lo que empieza adentro, todo lo que está dentro de, no sé, algún paréntesis, algún corchete, alguna llave. Siempre escribir todo lo que está dentro y luego terminar afuera. Es como si fueran capas. Empezar desde la capa más interna y terminar en la capa más externa. Porque la capa más externa es la que nos va a dar en este caso el último resultado, que será en este momento en específico el de extraer elementos. Entonces, si yo quiero extraer elementos, yo lo que debo hacer en este código en específico es escribir primero la variable que quiero utilizar, luego el operador relacional, luego el valor numérico que voy a utilizar para comparar los datos dentro de mi variable, y ya voy escribiendo poco a poco lo demás, encerrar entre paréntesis, negar lógicamente este vector lógico de aquí, luego encerrar entre corchetes todo esto, y luego ya obtener el código final. Entonces vean que se va haciendo un código cada vez más grande. Esto que estoy subrayando es de cierta manera no tan grande,
luego coloco este valor lógico y ya se vuelve un poquito más extenso el código, luego coloco los corchetes, se vuelve más grande todavía, y el resultado final es todo este código de la línea anterior. Entonces, siempre escribir desde adentro hacia afuera, ¿vale? Esa es la manera, vamos a decir, adecuada y la que yo les recomiendo que lo hagan. Porque si lo escribimos desde afuera hacia adentro, luego nos equivocamos. Se puede hacer. O sea, no es como que haya una convención o que a R le guste que escribamos desde adentro hacia afuera, sino que por experiencia, yo les digo que para evitar el mayor número de errores o que nos equivoquemos en algún código, siempre lo hagamos desde adentro hacia afuera. Claro, eso va a depender mucho de el estilo de cada una de ustedes, pero la manera en que se acomoden es como la forma en que igual deben de escribir. Pero sí les recomiendo esa parte. Entonces, estos solamente son unos operadores booleanos que, déjenme ver si se los presento. Se los voy a presentar ahorita, mejor. Se los presento ahorita para terminar bien con esta presentación y ya tener justamente ese tiempo adecuado para pasar a estos condicionales. Muy bien, entonces se los voy a presentar. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es utilizar ya lo que vimos de los operadores relacionales, pero ahora vamos a utilizarlo en combinación con operadores booleanos. ¿Qué quiere decir un operador booleano? Bueno, un operador booleano aquí, bueno, fíjense que esto, como un paréntesis, hay ciertas, no errores, como ciertas preferencias en cómo llamar estos operadores. Hay un amigo mío que se llama David, bioinformático muy bueno. Él me dice que todo esto es un operador lógico. Siempre me dice, no, esto es un operador lógico, sí, un operador booleano, pero son operadores lógicos al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué les llaman operadores lógicos? Porque el resultado es justamente un vector lógico, por eso operadores lógicos. Pero ciertas personas, otras personas les gusta llamar específicamente a estos operadores relacionales porque están haciendo relaciones específicas entre vectores y a estos les gustan llamarles operadores booleanos. Que de cierta manera dense cuenta que un operador booleano es como o sea, es casi lo mismo que un operador lógico, porque booleano está diciendo básicamente verdadero o falso, eso significa. Entonces, los operadores booleanos, ya cerrando ese paréntesis, los voy a llamar así, operadores booleanos, son el primero de ellos, el operador AND. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite también tener un control específico sobre cómo vamos a extraer, excluir y manipular nuestros datos. Es decir, un operador AND funciona en este caso, y lo vamos a poner con este ejemplo, con diferentes comparaciones relacionales. Yo tengo de ejemplo un vector que le llamé aquí V. Él tiene estos valores, ¿no? El 1, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 20. Lo que voy a hacer después es utilizar ese mismo vector para utilizarlo con operadores o combinarlo con operadores relacionales con dos comparaciones lógicas. Es decir, vector V mayor o igual a 7. Perdón, mayor a 7. Y luego el vector V para que me identifique todos los valores menores a 20. Entonces, dense cuenta que aquí lo que estoy haciendo es utilizar ese operador que se llama en, que en sí esta es la letra que se llama, o el símbolo que se llama ampersand. Este símbolo de ampersand, o el operador AND, lo que hace es juntar dos comparaciones lógicas. Eso es algo muy importante. Algo que les mencionaba casi al inicio es que los operadores aritméticos son operadores binarios. Los operadores booleanos en este caso son operadores binarios. ¿Por qué? Porque los operadores booleanos como el AND están utilizando o tienen que utilizar exclusivamente aquí dos comparaciones lógicas. Esta que está a la izquierda y esta que está a la derecha. Simplemente si utilizamos un operador relacional mayor, menor que o cualquiera de los operadores relacionales, a estos se les llaman operadores unarios, porque nada más está haciendo una comparación única, nada más. Este es un operador unario y este es un operador binario, ¿vale? Entonces, el operador AND funciona de la siguiente forma. Bueno, funciona de la siguiente forma. Voy a poner aquí, operador AND. Simplemente vamos a escribir el vector, que va a ser el que tiene el 1, el 5, creo que era el 7, el 9, el 11 y el 20, ¿no? Creo que eran estos. 1, 5, 7, 9, 11 y 20. Aquí están estos valores.
lo voy a ejecutar en mi consola, control enter, ya se guardó en mi ambiente de RStudio, el vector V, y ahora voy a utilizar las comparaciones. Voy a construir comparaciones lógicas, relacionales, lo voy a llamar, comparaciones relacionales. Voy a poner entonces vector V mayor a 7, ejecuto esto para ver qué me da como resultado, control enter, me da este valor lógico, coloco vector V menor a 20 ahora, que es la otra comparación, lo ejecuto y me da otro operador lógico, otro vector lógico, y ahora lo que voy a hacer es combinar comparaciones, las comparaciones relacionales. Simplemente coloco de nuevo la comparación número 1, que es V mayor a 7, y aquí es donde coloco el símbolo de ampersand, ese que está en la tecla, en el número 6 de su teclado. Simplemente presionen la tecla Shift. Digo, esto lo menciono rápido nada más. La tecla Shift es esta que está aquí, la que está arribita de la tecla Control. Y la que les he estado mencionando, la tecla Tab, es esta que está al lado de la Q, abajito de la que pone en mayúscula, es esta Tab, que tiene estas dos flechitas. Y el ampersand está aquí en el 6, ¿vale? Entonces simplemente presionen Shift 6 y les va a dar el ampersand. Bueno, eso lo menciono porque luego hay teclados que no funcionan así. Y a mí me pasa, por ejemplo, lo menciono con paréntesis. A mí me pasa, por ejemplo, con Linux. En Linux luego las distribuciones que maneja, te cambian los teclados y en vez de utilizar estos números que están aquí con estos símbolos, te los cambia completamente. Por eso había ocasiones en las sesiones en las que no podía poner esto porque no me acordaba cómo era la sintaxis de Linux en comparación con la de Windows, porque los cambia, ¿vale? Pero nada más eso. Esto es un teclado general, y yo les digo Shift con 6, te genera en este caso el operador ampersand. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Coloco después de esa comparación, ya cerrando el paréntesis anterior, coloco después de esa comparación el operador ampersand, coloco otro espacio y voy a colocar otra vez la letra V. Y ahora coloco la otra comparación, menor a 20, y ejecuto este código. ¿Qué me va a dar como resultado? Como tal, me va a dar como resultado un vector lógico también. Ojo aquí muy importante. Todos los operadores relacionales, todos los operadores booleanos, me van a dar siempre operadores lógicos. Vectores lógicos. Por eso les digo que algunas personas les llaman simplemente operadores lógicos, porque siempre te van a dar esto, un vector entre verdaderos y falsos, siempre. La manera en que podemos ahora utilizar esos vectores lógicos es extrayendo los datos. Entonces, ya que tengo mis comparaciones creadas, le voy a poner extraer datos de vector V, simplemente encerrando el mismo código anterior, V mayor a 7, coloco el ampersand, coloco ahora V menor a 20, encierro eso entre paréntesis, perdón, entre corchete, y luego coloco al inicio, como hemos estado utilizando anteriormente con la variable web, en este caso el nombre de la variable V. Ejecuto este código, control enter, y ahora voy a obtener los valores que cumplen esa condición, que son el 9 y el 11. Ah, mira, curioso, ¿no? Como 9 y 11. Ah, bueno, eso es otra cosa. El 9 y 11. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de manera específica en el operador en? Esto sí lo necesito que lo tengan claro cuando veamos ya después las estructuras de control. Yo tengo mi primer comparación, V mayor a 7. Y como resultado voy a obtener este vector lógico, que son estos valores en estas posiciones verdadero, porque todos estos acá anteriores, todos estos números son verdaderos, perdón, son mayores a 7. El 9, el 11 y el 20. Con la otra comparación, que es V menor a 20, se están marcando de amarillo todos los que cumplen la condición de que son menores a 20. Entonces, tengo aquí el 1, el 5, el 7, el 9 y el 11. ¿Vale? El 20 no se marca porque tendría que ponerle el símbolo de igual, pero son estos de acá. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo junto estos operadores o estas condiciones relacionales, comparaciones relacionales con el operador AND o con el ampersand, es como si estuviera sobrelapando estos valores lógicos anteriores, vectores lógicos. Y solamente aquellos en donde en ambas posiciones tengan el valor de verdadero, como este de aquí arriba y este de aquí abajo, que esta posición es verdadera, el resultado final será verdadero en esas posiciones. Y ese vector lógico es lo que vamos a poder utilizar para extraer los datos. Entonces,
A R simplemente lo que le estamos metiendo dentro de los corchetes, estos corchetes de aquí, es un vector lógico en grande. Es este que está aquí arriba. Este vector de acá. Simplemente le estoy diciendo, oye, yo tengo un vector que se llama V. Lo voy a poner en la consola. Tengo este vector de números, el 1, el 5, el 7, el 9 y el 11. Te voy a dar como resultado final un vector lógico que tiene falso, falso y falso en las primeras tres posiciones, que estas posiciones van a corresponder al número 1, al 5 y al 7. ¿Por qué les digo que corresponden? Porque las posiciones de esos valores no se pueden modificar. Bueno, sí se pueden modificar. Bueno, esto es algo que luego confundo con lo de Python, porque Python se dice que son elementos inmutables, pero eso falta verlo. Pero aquí en este caso, estas posiciones de falso, estas tres, corresponden a estos tres valores, el 1, el 5 y el 7. Esto que está verdadero aquí corresponde al 9 al 11. Y este falso de acá final corresponde al 20. Las posiciones se mantienen. Entonces, por eso el resultado que obtenemos aquí es decirle a R, extráeme solamente las posiciones donde hay un verdadero. ¿Cuáles son esas posiciones? Pues las del valor 9 y las del valor. Por eso el resultado aquí es el 911, ¿vale? Ese es el resultado. Y así funciona el operador END, ¿vale? Así es como funciona. Pero muy importante entonces, para que se pueda cumplir esto, en ambas posiciones se debe de cumplir que sea verdadero. Y es más, me va a funcionar bastante bien aquí como está arreglado en la consola los resultados. Vean que tengo ejecutada la primera condición, que es el valor mayor a 7, acá abajito el valor menor a 20, y aquí tengo las combinaciones de esas dos comparaciones relacionales. Vean que aquí yo tengo falso en la primera posición, pero verdadero en esta otra posición, que es la otra condición. Como yo tengo un falso aquí, el resultado final será un falso. Acá yo también tengo un falso, pero tengo un verdadero. En este caso, como tengo solamente un falso, voy a tener falso también. Y lo mismo ocurre acá, ¿vale? En este caso en específico tengo un verdadero en esta posición y tengo un verdadero en esta otra posición. Y el resultado final es verdadero. En esta otra posición también tengo un verdadero, otro verdadero, y al final tengo un verdadero. Aquí en esta última yo tengo un verdadero, pero un falso. Entonces ya podemos intuir que el resultado final será un vector lógico de falso. Entonces, el operador AND va a funcionar perfectamente solamente si se cumplen ambas condiciones en ambas posiciones. Es decir, se obtenga un valor lógico de verdadero en esa misma posición. Así es como funciona. Se dice que el operador AND es muy restrictivo. Le dicen eso. Es muy restrictivo porque deben de cumplirse las mismas condiciones al mismo tiempo. Es decir, es como si estuviera diciendo yo algo que no podría ser posible. Imagínense, bueno, no sé, en otro planeta, en otro universo. Imagínense que yo les digo, ok, quiero que sea 12 de la noche, no sé, ahorita ya, ¿no? Que está oscuro, pero quiero que esté el sol a máxima capacidad, ¿no? Que esté iluminando a toda su capacidad posible. Entonces, de cierta manera, pues, la manera en que está el universo conformado, bueno, nuestro sistema solar, pues no podría ser que según la hora que estamos estableciendo como noche, no puede estar el sol también en ese momento, ¿no? Pues tendría que estar en este caso oscuro, pero no puede estar al mismo tiempo iluminado por el sol. Entonces es mutuamente excluyente. Entonces, para que una condición con el operador AND se cumpla, tienen que ser no excluyentes, tienen que cumplirse al mismo tiempo. Entonces, ¿qué condición se podría cumplir al mismo tiempo con ese ejemplo que les di? Pues suponiendo que yo tengo a la luna y al sol al mismo tiempo. Hay ocasiones en las que está el sol así 12 de la tarde, así iluminando y quemando, pero puedo ver la luna, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso no es algo excluyente, lo puedo tener al mismo tiempo. Entonces, si puedo tener dos condiciones al mismo tiempo, las voy a poder obtener y las voy a poder extraer en el lenguaje R, ¿vale? Así es como funciona el operador AND. Ahora, ¿qué pasa con el operador OR? Es otro operador booleano. El operador OR se va a representar por esta barra diagonal, esta barra vertical, que simplemente es como una barra grande que la vamos a poder generar con esta tecla que está arriba de la tecla Tab, pero al ladito del número 1 de nuestro teclado. Es justamente esta expresión. Simplemente con que presionemos esa tecla, nos va a generar ese valor o esa línea vertical. Ese es el operador OR. Entonces, ¿cómo va a funcionar? La manera en que va a funcionar es de la siguiente forma. Ay, perdón. Voy a utilizar exactamente el mismo vector.
que hemos estado utilizando ahorita, el 1, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 20. Y voy a utilizar exactamente las mismas condiciones, pero ahora voy a cambiar el operador. Ya no va a ser el operador AND, sino el operador OR. ¿Qué va a pasar entonces? Que vamos a tener estos resultados. Voy a tener la primera condición, que ya la vimos anteriormente, que será el operador V mayor a 7, y todo esto que está como iluminado en amarillo son las que cumplen esas condiciones. Menores a 20, aquí están iluminadas en amarillo. Entonces, cuando yo le aplico el operador OR, lo que voy a obtener como resultado es un vector lógico donde todo se va a iluminar de amarillo. Es decir, en el lenguaje R, todo será verdadero. Todo esto será verdadero. ¿Por qué? Porque para que se cumpla una condición con el operador OR, yo debo de tener al menos una posición que cumpla una condición. No importa si es la primera o si es la segunda, con que alguna de ellas sea verdadera, se va a cumplir para el vector final. Por eso aquí yo tengo en esta posición final un valor de verdadero, pero en esta posición final para ese mismo vector, pero aplicándole otra condición, tengo un falso. Entonces, al momento de sobrelapar estos vectores, voy a obtener como resultado, ahí lo moví, un valor lógico de verdadero. Porque la condición o el operador OR funciona solamente si se cumple, bueno, más bien funciona cuando se cumple al menos una condición. ¿En qué momento voy a obtener yo solamente falso? Pues en el momento en el que ambas posiciones sean falsas. Pero si al menos una de ellas es verdadero, no importa que la otra sea falsa, voy a obtener en este caso verdadero. ¿Sí? Y en este caso poniéndoles el ejemplo del sol y la luna, bueno, del sol y la noche, más bien. Yo puedo decir, ¿no? Tal vez quiero que se cumpla, que sea de noche o que esté el sol. Vean que ahí la palabra clave que estoy utilizando es o, que sea de noche o que esté el sol. Cualquiera de las dos se puede cumplir, no se deben de cumplir al mismo tiempo. Se pueden cumplir al mismo tiempo algunas de ellas, en este caso no, pero alguna de ellas con que se cumpla, la voy a poder obtener, ¿vale? Entonces, nada más poniendo ese ejemplo, creo que ahí no funciona tanto la analogía con el operador OR, pero lo que iba es que al menos con que una de esas condiciones se cumpla, la voy a poder visualizar, la voy a poder obtener. Y en términos de lenguaje R, lo voy a poder extraer. Así es como funciona. Un ejemplo final ya en estos minutos que quedan de clase, les pongo este mismo vector con estos valores, el mismo que hemos estado utilizando. Y tengo ahora otras condiciones. Ya puse ahora una condición que son los valores menores a 5 y que son los valores mayores a 20. Si yo intuyo cuáles son los valores menores a 5, pues voy a obtener nada más el 1, ¿no? Si yo intuyo cuáles son los valores mayores a 20, pues no voy a obtener ninguno, porque este 20 no es mayor a 20, es igual a 20. Por eso no lo voy a obtener. ¿A qué me refiero? Que yo tengo una condición. Los valores menores a 5 solamente corresponden al primer valor, que es el número 1, pero los mayores a 20 no tengo ninguno. Entonces tengo un valor lógico de falso completamente. Todas las posiciones aquí en este vector son falsas. Y en el primero yo tengo solamente una posición que es verdadera. Entonces, cuando yo junte estas dos posiciones, perdón, estas dos comparaciones relacionales con un operador OR, lo que voy a obtener al final es justamente un valor que será verdadero. ¿Por qué? Porque al menos está cumpliendo una condición para esa posición. Solamente con que tenga un valor verdadero en una posición, no importa si la otra es falsa, el vector final será verdadero. ¿Vale? Así es como funciona el lenguaje R. Y bueno, estos son ejemplos también. Igual otros ejemplos, nada más un minutito más. Unos ejemplos más que tiene otra condición, menor a 5 y los valores mayores a 11. Entonces aquí se están iluminando. Son los extremos justamente. El menor a 5 es el que está aquí en este extremo al inicio y el mayor a 11 es el que está al otro extremo del vector. Entonces cuando yo los junto, los sobrelapo con el operador OR, lo que obtengo justamente son esos valores lógicos en esos extremos. Simplemente recuerden, aquí lo que estamos viendo son operadores lógicos. Para poder extraer los datos tenemos que meter esas condiciones, es decir, esto que está aquí, estas condiciones que están aquí, las tenemos que meter directamente en corchetes y luego aplicarle o colocar el nombre de la variable. Y ya vamos a poder extraer los datos. Y así es como le hacemos para extraer esos datos y para hacer comparaciones, ¿vale? Muy bien. Y ya para terminar, nada más les quiero presentar al final esta parte que son operadores de asignación. Nada más es una diapositiva, bueno, dos.
que justamente era lo que les mencionaba, algo que hemos estado viendo, ¿no? Este operador de asignación que se le llama operador de asignación a la izquierda, que me permite de cierta manera asignar valores a variables, pero también puedo utilizar o sustituir este operador por un signo de igual, y va a funcionar exactamente igual, de la misma forma más bien. Puedo utilizar también este operador doble, pero ya estos operadores de aquí abajo, ya sea dobles, o cambiar la posición de la flecha, o utilizar un doble pero con una orientación distinta, yo no se los recomiendo mucho que lo utilicen ahorita. Lo vamos a ver específicamente en funciones, cuando veamos las funciones. Pero estos de acá no se los recomiendo que lo utilicen para almacenar elementos a una variable, porque se utilizan en condiciones más específicas todavía. El que siempre recomiendo que utilicen para guardar algo, algún objeto, no importa si es un vector, un número, muchos números, un data frame, una matriz, a una variable, es utilizar esta flechita, símbolo menor que y un guión. O también pueden utilizar el símbolo de igualdad, pero esto se los recomiendo que lo utilicen poco, ¿vale? Porque nos podemos confundir con los argumentos. Y bueno, esto es lo que les decía. Nada más esta parte es como guardar un elemento en la variable X. Esta orientación que tiene la flecha se le llama una asignación a la izquierda, y si cambio la posición de estas flechas se les llama asignación a la derecha. Pero la asignación a la derecha también, de hecho, tienen atributos específicos, utilizarlos en condiciones específicas, ¿vale? Muy bien. Entonces, con eso finalizaríamos la sesión de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo más que no haya quedado claro. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Vale, vale. Ok, vale. Nada más, fíjense que estaba viendo, eh, podemos utilizar ChatGPT en R. Eso lo había visto ya desde hace tiempo, pero se me había olvidado intentar meterlo aquí. ¿Todo bien? Ok, vale, vale. Se me había olvidado. Voy a ver de nuevo esa parte de cómo poder implementar ChatGPT a R para que lo podamos utilizar ya de aquí en adelante. Que justamente era el propósito, poder apoyarnos de él. Y nada más una última cosa. No sé si les mencioné a ustedes esta parte de estas herramientas que aparecen aquí arriba de RStudio. Lo de Tools, ¿no? Que si se van, por ejemplo, a Tools y aparece una opción que se llama Global Options, ustedes pueden modificar con este panel que les sale en una opción que dice Appearance, buena apariencia, pueden modificar como cómo aparece su consola, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta la de Cobalt. No, me gusta la de, ¿cuál me gusta a mí? Ya ni sé, la de Drácula, creo. No sé, a mí me gusta el rosa, entonces lo que tenga rosa me va a gustar. Entonces voy a poner el rosa, por ejemplo, aquí, y ya, ¿no? De una manera les menciono esto para que puedan ver un poquito más simple cómo puede o cómo se van visualizando los códigos, porque luego hay por ejemplo, la que está por default es esta, y luego yo me confundo mucho, por ejemplo, con el verde y el blanco, no sé por qué, pero ahí como que luego no logro distinguir cuando está muy alejado la pantalla, entonces suelo utilizar esto, ¿no? Por ejemplo, pues ya distingo mejor el azul entre el negro, o este, por ejemplo, ¿no? Aquí, digo, yo no lo utilizaría, es muy tenue, pero eso ya es como eh, al gusto de cada quien. Entonces nada más se las menciono, porque no me acuerdo si se las mencioné. Y igual aquí aparecen opciones de Python, podemos seleccionar un intérprete de Python para que de cierta manera mm, utilicemos Python aquí, porque esto, RStudio como tal nos permite utilizar Python. Entonces, vean aquí, nada más le puse una opción en Python, le puse en Select, me apareció el intérprete que tengo instalado en mi computadora, la versión 3.11, ¿no? Por ejemplo. Le doy en Select y ya me aparece que automáticamente se van a activar ambientes de Python locales que utilicen este intérprete 3.11.1, que creo que es la versión más actual. Y todo lo demás son cosas que son un poquito más específicas. Por ejemplo, cosas que tengan que ver con el código, cómo quieran que aparezca. Pueden modificar, por ejemplo, estos paneles. Normalmente yo trabajo con estos paneles. Estos 4 paneles son por default, ¿no? Los que vienen en RStudio, la consola, los scripts, el ambiente y los plots. Pero ustedes pueden ponerle aquí añadir columna y se va a añadir otra parte que se llama source, que justamente cuando le doy en OK, OK, bueno, voy a poner que no, se va a abrir esto, se va a generar otro script acá y puedo trabajar con diferentes scripts, un script aquí,
un script en esta parte izquierda, puedo tener mi ambiente acá, entonces ustedes pueden modificar esta parte como gusten. Y de hecho aquí en este panel que aparece 4, aquí es donde pueden como seleccionar la parte de layout, que le llaman. O sea, puedo poner varios, ven. Creo que máximo puedo poner 3, es lo que me permite. Le doy OK y vean, ya tengo 3 scripts aquí y otros scripts acá, ¿no? Entonces tengo 4 scripts. O bueno, sí, 4 scripts donde puedo comenzar a escribir código. Entonces son cosas que de cierta manera no les menciono casi nunca en los cursos, pero quería aprovechar ahorita mencionarles porque lo que quiero es que se sientan cómodas trabajando con el lenguaje R. Entonces, ustedes pueden empezar a visualizar cuál es la mejor manera en que pueden comenzar a trabajar con él. Normalmente se utiliza RStudio, pero RStudio les digo, les da todas estas opciones, por ejemplo, en la noche, ¿no? Que quiero trabajar a oscuras, pues selecciono esta opción y ya no me deslumbra tanto la luz. Quiero tener 3 scripts aquí, pues coloco mis 3 scripts. Quiero quitar mi panel de variables, pues lo guardo hasta por acá, ¿no? Y ya nada más me quedo con esto. Quiero quitar todo esto, pues lo puedo hacer, simplemente guardo todo esto hasta acá, pero aquí ya no me permite, guardo toda la consola y ya nada más trabajo con el script y listo. O sea, la manera en que ustedes se acomoden pueden trabajar. Todo lo demás, ya para finalizar, no sé si en este curso me dé tiempo de verlo, espero que sí, ya cuando veamos los códigos más complejos, pero hay una parte que se llama debug, que de cierta manera esto lo que me permite es poder conocer dónde se están generando errores en mi código. Eso es algo bien importante al momento de escribir códigos, porque pueden identificar si en alguna parte en específico se generan errores. Por ejemplo, yo les mencionaba que yo tenía este script, ¿no? A ver, déjenme ver acá. Ay, bueno, ignoren mi foto, un poco tengo eso ahí. Acá, ¿no? Tengo esta parte, un script de R, por ejemplo, donde utilizo un buen de cosas. Acá, ¿no? Tengo todo esto, un código enorme, ¿no? Entonces, utilizando algo que se llama debugging, puedo saber si pueden generarse errores, dónde se está generando el error específicamente, cuál es el error que tengo que buscar, y eso te da muchas ventajas, porque de cierta manera ya no tienes que saber tú intentar adivinar dónde está tu error, sino que ya simplemente RStudio te puede decir, tu error está aquí y tu error es justamente esto, modifícalo. Y ya te vas directamente sobre eso y haces algo que se llama debugging y ya te generan códigos más limpios, ¿vale? Pero todo eso es como cosas que quiero, como que les voy a ir mostrando poco a poco si me da todo el tiempo adecuado. Muy bien, entonces, si ya no hay más dudas, preguntas, terminaríamos aquí la sesión y nos estaríamos viendo entonces, ¿qué es? Hoy miércoles, ¿no? El viernes. El viernes para que veamos la parte de programación condicional ya más aplicada. Y ahí les voy a poner unos ejercicios justamente en la presentación, ¿vale? Para que lo veamos. Entonces, pues, finalizo la sesión.